Nunca olvidaré el sonido del teléfono aquella tarde. No fue una llamada cualquiera. Fue el tipo de llamada que parte una vida en dos. Eran las 5:42 de la tarde cuando contesté, y una voz desconocida, entrecortada, me dijo: «¿La señora Verónica García? Su hijo tuvo un accidente». El resto se volvió un murmullo lejano. Sentí cómo se me helaban las manos. Daniel, mi único hijo, mi razón de vivir, el hombre por el que respiraba. Salí corriendo de casa sin pensar. La calle me parecía interminable, los semáforos eternos, las luces de los autos me cegaban. Cuando llegué al hospital, la enfermera evitó mirarme a los ojos. No hizo falta que dijera nada. Lo supe antes de que abriera la boca. «Lo siento, señora», dijo finalmente. «Su hijo no sobrevivió. El mundo se detuvo. No hubo lágrimas al principio, solo un silencio tan profundo que sentí que me arrancaban el alma. Me sostuve del mostrador porque las piernas no me respondían. Entonces, detrás de mí, escuché su voz. «Fue culpa suya», dijo Lucía, mi nuera, con los ojos enrojecidos pero sin una sola lágrima. «Si él no hubiera ido a buscarla, estaría vivo». Me giré lentamente. Llevaba el rostro impecable, el maquillaje intacto, como si el dolor no la tocara. La miré sin poder creer lo que oía. «¿Qué dices? Que usted tiene la culpa», gritó. «Siempre quiso tenerlo para sí. Nunca soportó que me eligiera a mí». Las enfermeras nos miraban desde lejos. Yo solo la observé con una calma extraña. No había espacio en mí para la rabia. Estaba demasiado rota para eso. Horas después, supe lo que había pasado. Daniel conducía bajo una lluvia ligera, y Lucía insistía en discutir sobre el testamento, sobre el dinero, sobre mí. Un camión se atravesó en el camino. Daniel giró el volante para protegerla, y el impacto lo mató al instante. Ella apenas tuvo un rasguño. Me quedé en el pasillo del hospital, mirando por la ventana. Afuera, las luces de la ciudad parecían burlarse de mi tristeza. Recordé cuando Daniel era niño, cuando corría hacia mí con las rodillas raspadas y decía: «No llores, mamá, que los valientes no lloran». Y ahí estaba yo, una madre valiente, llorando por primera vez como una niña. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. ¿Ya te suscribiste al canal y le diste me gusta al video? Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y no olvides comentar aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. El funeral fue 3 días después. Aún recuerdo el olor a flores marchitas, el murmullo de las condolencias vacías y la sensación de que todo era un mal sueño del que no lograba despertar. Lucía vestía de negro, con un velo que apenas le cubría el rostro, y fingía un dolor que no sentía. Cada gesto suyo era calculado, frío, como si representara una obra de teatro. Cuando me acerqué al ataúd, mis manos temblaban. Toqué el vidrio y vi su rostro inmóvil, sereno, como si durmiera. «Mi niño», susurré. «Si hubiera podido, habría tomado tu lugar». Lucía me escuchó y soltó una carcajada amarga. «Sí, eso hubiera estado mejor». «¿Qué dices?», pregunté, mirándola horrorizada. Ella se acercó tanto que pude sentir su perfume caro mezclado con la peste del rencor. «Dije que deberías haber muerto con él. No mereces seguir viva». No reaccioné, no grité, no lloré. Solo me quedé quieta, como quien observa a un demonio disfrazado de doliente. Algunos invitados la escucharon y se escandalizaron, pero nadie intervino. En ese momento entendí algo que marcaría el resto de mi vida. Lucía no solo había perdido a su esposo, también había perdido su humanidad. Después del entierro, insistió en llevarme a casa para hablar. Inocente, la seguí. Cuando llegamos, ya había cambiado las cerraduras. Mis cosas estaban apiladas en cajas, como basura lista para tirar. «¿Qué es esto?», pregunté sin entender. Lucía cruzó los brazos. «Esto ya no es tu casa, vieja. Daniel me dejó todo. Tú no pintas nada aquí. No puedes hacerme esto», dije con la voz temblorosa. «Esta fue mi casa por 40 años. ¿Y?», interrumpió. «Mi esposo está muerto, y tú ya no tienes nada. Ni a él, ni a su apellido, ni un techo donde caerte muerta». Sus palabras me perforaron el alma. Intenté mantenerme firme, pero cuando me empujó hacia la puerta, perdí el equilibrio y caí en el suelo. «¡Fuera!», gritó. «Y no vuelvas más».
La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco. Me quedé en la vereda, bajo la lluvia, con una bolsa en la mano y el corazón hecho trizas. Miré hacia el cielo y murmuré: Daniel, ¿por qué me dejaste sola con este monstruo? Caminé sin rumbo hasta la casa de una vecina, doña Matilde, que me abrió sin hacer preguntas. Me ofreció una manta y un té. Cuando le conté lo ocurrido, sus ojos se llenaron de lágrimas. Verónica, hija, me dijo, no te preocupes. La vida siempre le cobra a los malos su crueldad. Tarde o temprano, todo se paga. Esa noche, al quedarme sola en su sofá, me juré algo. No volvería a llorar por quien no me merecía. Si la vida quería ponerme a prueba, estaba lista. Y si mi nuera creía que podía enterrarme viva, pronto entendería que los muertos que vuelven no vienen por compasión. Miré por la ventana, donde la lluvia seguía cayendo, y susurré para mí misma: no te imaginas, Lucía, lo que está por venir. El amanecer me encontró sentada en el sofá de doña Matilde, envuelta en una manta y con la mirada perdida en la ventana empañada por la lluvia. No había dormido un segundo. El dolor se movía dentro de mí, como un animal herido, rasgando cada pensamiento, cada recuerdo. Me dolía el cuerpo, pero más me dolía el alma. Afuera, el barrio seguía su rutina. Los niños corrían hacia la escuela, las amas de casa abrían las persianas y la vida continuaba, como si la mía no se hubiera detenido 3 días atrás, frente al ataúd de mi hijo. Cerré los ojos y escuché la voz de Daniel en mi mente, clara como si estuviera a mi lado. Mamá, prométeme que si algún día no estoy, no dejarás que nadie te pisotee. Tú me enseñaste a ser fuerte. Las lágrimas me quemaron los ojos, pero las contuve. No quería seguir siendo la mujer rota que Lucía dejó tirada bajo la lluvia. Doña Matilde apareció con una bandeja de café y pan tostado. «Come algo, Verónica», me dijo con ternura. «No puedes luchar con el estómago vacío». «¿Luchar?», pregunté, con una sonrisa amarga. «¿Contra quién?». «Contra el olvido, contra la injusticia, contra esa nuera tuya que no sabe lo que es el respeto». Le agradecí y tomé el café. Estaba tibio, pero me supo ahogar. A lo lejos, las campanas de la iglesia marcaron las 8. Fue entonces cuando decidí volver a mi casa, no para pedir, sino para mirar de frente lo que me habían arrebatado. Caminé despacio, cada paso una mezcla de nervios y determinación. Cuando llegué, la fachada estaba igual, pero algo en el aire había cambiado. Mi casa, mi refugio, ya no me pertenecía. Las cortinas nuevas, el auto de Lucía estacionado frente al portón, las risas que salían de adentro, todo era una burla. Golpeé la puerta. Tardó en abrir. Cuando lo hizo, apareció Lucía, impecable como siempre, con una bata de seda y una taza de café en la mano. Su expresión al verme fue una mezcla de fastidio y superioridad. «¿Qué quieres ahora?», preguntó sin disimular el desprecio. «Solo vine por mis cosas», dije con voz firme, «las que dejé en el cuarto de huéspedes». «Ah, ¿esas?», dijo girando los ojos. «Las tiré». Olían a vejez y a tristeza. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no me moví. «Esa ropa era de mi esposo», respondí. «La guardaba como recuerdo». Lucía dio un sorbo a su café, encogiéndose de hombros. «Pues ahora son solo trapos mojados. ¿Qué más quieres?». La miré a los ojos. Había un brillo oscuro, casi enfermizo en su mirada. «No te deseo mal, Lucía», le dije despacio, «pero el dolor no se queda quieto. Todo lo que haces vuelve». Ella soltó una carcajada seca. «¿Una amenaza? Por favor, no dramatices. Tu hijo está muerto, y tú deberías agradecer que te dejo marcharte viva». No respondí, solo la observé, y en ese silencio, algo dentro de mí se encendió. Una chispa pequeña, pero suficiente para iluminar el camino que vendría. Al salir, una vecina que había visto la escena se me acercó con discreción. «Doña Verónica, no se quede callada», me susurró. «Daniel era un buen muchacho, y todos sabemos lo que esa mujer le hizo pasar». La miré sorprendida. «¿Qué quieres decir?». La veíamos discutir con él, gritarle en la calle. A veces lo sacaba de la casa a medianoche. Una vez lo vimos con un golpe en el rostro. Decía que se había caído, pero nadie le creyó. Un frío distinto me recorrió el cuerpo. ¿Y nunca me lo dijeron? ¿Cómo íbamos a hacerlo? Él lo negaba todo. Parecía temerle. Caminé sin decir palabra.
La imagen de mi hijo callando su propio dolor por amor me atravesó como un cuchillo. Entendí entonces que Lucía no solo lo había destruido en vida, también había querido borrar todo rastro de lo que él fue, pero no lo lograría, no mientras yo siguiera respirando. Esa noche, de regreso en casa de doña Matilde, me senté frente al espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía el cabello desordenado, las ojeras profundas y los labios apretados con rabia contenida. «No te derrumbes», me dije a mí misma. «Si caes, ella gana». Busqué entre mis cosas una vieja carpeta que había guardado tras la muerte de mi esposo. Allí estaban los papeles de la casa, el testamento antiguo y el contacto del abogado que siempre atendió los asuntos de la familia. El nombre saltó ante mis ojos como una señal. Licenciado Arturo Torres. Tomé el teléfono y marqué su número. «¿Licenciado Torres? Soy Verónica García, la madre de Daniel. Necesito hablar con usted. Es urgente». Del otro lado hubo un silencio breve y luego su voz, pausada y grave. «Señora García, lamento mucho su pérdida. Daniel me habló de usted hace poco, antes del accidente». «¿De mí?», pregunté confundida. «Sí, dejó algo preparado. Le pediré que venga mañana a mi despacho. Hay cosas que debe saber». Colgué con el corazón acelerado. Daniel había hablado con su abogado antes de morir. ¿Qué había querido decirme y no pudo? Miré el reloj. Las manecillas parecían moverse más lentas que nunca. Esa noche apenas dormí. Soñé con mi hijo, con su voz repitiendo: «Mamá, no confíes en nadie, especialmente en ella». Desperté sobresaltada, empapada en sudor, y supe que tenía razón. La verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, vestida con mi mejor abrigo y el cabello recogido, me miré al espejo una última vez. Ya no era la mujer que Lucía había echado a la calle. Era otra, una que había perdido el miedo. Tomé mi bolso, salí a la calle y respiré hondo. El aire era frío, pero tenía sabor a libertad. «Daniel», susurré, «hoy voy a escucharte, aunque ya no estés». Caminé hacia la oficina del abogado sin mirar atrás, con paso firme, sabiendo que algo estaba a punto de cambiar para siempre. El despacho del licenciado Torres estaba en un edificio antiguo del centro, de esos con escaleras de mármol gastadas y olor a papel envejecido. Cuando entré, me recibió con una mirada seria, como si supiera que lo que estaba a punto de decirme me cambiaría la vida. «Gracias por venir, señora García», dijo, ofreciéndome asiento. «Daniel confiaba mucho en usted y, sinceramente, me alegra verla de pie después de todo lo que ha pasado». «He pasado por cosas peores, licenciado», respondí con voz firme, aunque por dentro temblaba. «Pero no sé por qué me citó. ¿Daniel le dejó algo?». Él asintió y abrió una carpeta. Dentro había documentos, un sobre cerrado y un testamento. Mis manos se helaron al ver el nombre de mi hijo escrito en la portada. «Su hijo actualizó su testamento 3 meses antes del accidente», dijo. «Me pidió que no lo abriera hasta después de su fallecimiento y que se leyera oficialmente en presencia de su esposa y de usted, pero también me dejó una carta personal, dirigida solo a usted». Me entregó el sobre. Lo tomé con un cuidado reverencial, como si se tratara de un pedazo de él. El papel olía a su perfume, y la tinta estaba escrita con su letra firme. Tardé varios minutos en reunir el valor para abrirlo. Cuando lo hice, sus palabras me atravesaron el alma. «Mamá, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. No quiero que sufras, pero necesito que sepas que últimamente mi vida se ha vuelto una mentira. Lucía no es la mujer que aparenta. Hay cosas que descubrí, cosas que me atormentan, pero aún no tengo pruebas suficientes. Solo te pido que confíes en el licenciado Torres. Él sabrá qué hacer cuando llegue el momento. Te amo. Y pase lo que pase, recuerda, la verdad siempre sale a la luz». Las letras se difuminaron con mis lágrimas. Apreté la carta contra mi pecho y respiré hondo. «Licenciado», dije con la voz quebrada, «¿qué quiso decir con eso? ¿Qué era lo que había descubierto?». Torres suspiró. «No lo sé con certeza, pero en la caja de seguridad que dejó hay varios documentos y una grabación. Se abrirán oficialmente durante la lectura del testamento. Créame, señora García, su hijo presentía algo grave». Salí del despacho con el corazón latiendo con fuerza.
Caminé por la calle sin rumbo fijo, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Daniel había dejado un mensaje desde el más allá, y ahora me tocaba a mí descubrir qué se escondía detrás de sus palabras. Al regresar al barrio, lo primero que vi fue a Lucía en la puerta de mi antigua casa, rodeada de 2 hombres trajeados. Al acercarme, reconocí los portafolios. Eran abogados. Ella me miró con una sonrisa falsa, esa que me helaba la sangre. «Qué sorpresa verte, Verónica», dijo con fingida cortesía. «Justo iba a buscarte». «¿Para qué?», pregunté. «Para terminar con esto de una vez», respondió, mostrando unos papeles. «Si firmas aquí, reconoces que la casa, los bienes y todo lo que era de Daniel me pertenecen por derecho. Así podemos evitar un juicio y tú puedes, no sé, alquilar un cuarto en algún lado». Me quedé mirándola en silencio. Los abogados esperaban mi respuesta. «¿Y si no firmo?», pregunté con calma. Lucía soltó una carcajada. «Entonces te quedarás con nada. Y créeme, Verónica, yo tengo contactos, dinero y abogados. Tú solo tienes tus lágrimas y tus arrugas». Esa frase me dolió como un golpe, pero también me dio fuerza. «No necesito dinero, Lucía», le dije con voz temblorosa, pero firme. «Solo necesito justicia. Y créeme, llegará». Ella se inclinó hacia mí, tan cerca que pude sentir el veneno de su aliento. «¿Justicia?», susurró. «No la verás, vieja. Daniel está muerto». Yo gané. Los abogados comenzaron a reír discretamente, creyendo que ya todo estaba resuelto. Uno de ellos me extendió la pluma, esperando mi firma, pero yo la dejé caer al suelo. «No firmaré nada», dije. «Estás loca», gritó Lucía. «Tú no tienes derecho a nada». «Ya veremos», contesté, mirándola con una calma que la descolocó. Me di media vuelta y caminé despacio. No sabía cómo, pero algo dentro de mí me decía que el tiempo jugaría a mi favor. Esa noche, mientras cenaba en casa de doña Matilde, escuché el timbre. Cuando abrí la puerta, Lucía estaba allí, sola, furiosa, con el rostro desencajado. «¿Qué quieres ahora?», pregunté. «Que firmes», dijo, empujándome el sobre en el pecho. «No vas a ganarme, vieja. No pienso discutir contigo». «¡Eres una víbora!», gritó. «Daniel siempre te puso por encima de mí. Por eso te odia la gente, porque finges ser una santa». La miré fijamente, sin parpadear. «Lucía, si de verdad crees que el dinero de mi hijo te hará feliz, tómalo. Pero recuerda algo, todo lo que se construye con traición termina en ruinas». Ella me empujó con violencia. «Te voy a destruir», dijo entre dientes, y se fue. Cerré la puerta y respiré hondo. Doña Matilde apareció detrás de mí, asustada. «¿Todo bien?». «No», le dije, «pero pronto lo estará». Esa noche me senté en la cama y abrí nuevamente la carta de Daniel. La leí 1, 2, 3 veces, hasta memorizar cada palabra. Había algo más entre esas líneas, una advertencia, una clave. Y lo supe con certeza. La muerte de mi hijo no fue un accidente. Al día siguiente volví a ver al licenciado Torres. Él me recibió con un gesto grave. «Señora García», me dijo, «he recibido una llamada anónima. Dicen que Lucía está moviendo contactos para acelerar el traspaso de bienes antes de la lectura oficial. ¿Y eso se puede hacer?». «No, pero puede intentarlo. Y si lo logra, perderá todo derecho sobre lo que le corresponde». Lo miré fijamente. «Entonces hay que detenerla». «Ya lo estamos haciendo», respondió él asintiendo. «Pero necesito que se mantenga firme. No la confronte más. Y sobre todo, no la subestime». Me levanté, ajusté el abrigo y respondí con voz segura. «No se preocupe, licenciado. No pienso subestimarla. Pienso acabar con ella». Salí del despacho con paso firme. El viento frío me golpeó el rostro, pero ya no me importaba. Ya no era la mujer humillada. Ahora era una madre herida, con un propósito. El despacho del licenciado Arturo Torres tenía el olor de los papeles antiguos y del cuero bien cuidado. Era un lugar que vivía ajeno a las pasiones humanas, donde las verdades se medían en tinta y sellos. Me recibió con la misma compostura de siempre. Una silla frente a su escritorio, una taza de café humeante ya servida y una mirada que no juzgaba, solo observaba. Me senté y apreté la carta de Daniel contra mi falda, hasta que los nudillos se me pusieron blancos. «Verónica»,
dijo Torres con voz grave. Antes de proceder, quiero que sepas que nada de lo que voy a mostrarte te lo daré sin antes proteger tu integridad legal. Tu hijo pensó mucho en todo esto. No dejó las cosas al azar. Abrí la carpeta que me tendió, con manos que parecían más jóvenes de lo que me imaginaba. Había inventarios, números de cuentas, una lista de llamadas y, lo que me hizo estremecer, una pequeña caja metálica con bisagras. Torres la dejó sobre la mesa como si fuera una reliquia que debía abrirse con respeto. Hay dos cosas, continuó. El testamento actualizado y una nota personal. Tu hijo no solo cambió herencias, preparó pruebas y quiso que tú las veas en el orden correcto. Mientras hablaba, mis pensamientos volvieron a las últimas palabras suyas. La verdad siempre sale a la luz. No sabíamos entonces cuánto. Miré la caja y sentí que dentro de ella no había solo papeles. Había todo lo que me quedaba de Daniel, la huella de su desconfianza y su amor por mí. Torres deslizó con cuidado la llave que estaba pegada en la parte de abajo del sobre que venía con el testamento. La caja crujió y dejó al descubierto una grabadora, algunos documentos doblados y un sobre manila marcado con su puño. Para mamá, si todo termina. Mi corazón dio un vuelco. ¿Grabaciones?, pregunté en voz baja, como si temiera despertar a algo. Sí, afirmó él. Una confesión en voz de tu hijo y una serie de documentos que demuestran irregularidades. No puedo reproducírtelo aún de manera oficial, pero quería que supieras lo que estás a punto de enfrentar. Metí la mano en el sobre manila con un temblor contenido y saqué la carta de Daniel. Sus palabras, en ese instante, eran la única brújula que tenía. Leí de nuevo. Mamá, si llegas a este punto, confía en tu instinto. Hay gente que sonríe mientras te apuñala. Un puñal invisible me atravesó el pecho. No por la sorpresa, por la certeza de que mi hijo había intuido el pozo en el que se hundía su vida. Torres encendió su pequeña grabadora eléctrica con gesto ceremonioso y presionó el play sin prisa. La voz de Daniel salió débil al principio, luego se fue poniendo firme, como si quisiera dejar algo claro incluso desde la ausencia. Hablaba pausado, con la gravedad de quien decide nombrar un mal para liberarlo. Mencionó cuentas que aparecían a nombre de empresas pantalla, transferencias nocturnas hacia destinos desconocidos, llamadas que registraban nombres y apodos. Y al final, dijo algo que me dejó sin aliento. Si algo me pasa, mira las transferencias hacia Lucía A. y revisa los mensajes con el número 322. El aire se hizo denso en la habitación. Torres dejó de mirar la pantalla del equipo y me miró a los ojos. Verónica, su hijo dejó pruebas incriminatorias sobre Lucía. No son conjeturas, son documentos, y quería que supieras, antes de la lectura, que él confiaba en ti. Mi primer impulso fue maldecir todo. Maldecir la vida, maldecir a Lucía, maldecir la lluvia que aquella tarde no permitió maniobrar a tiempo. Pero el odio se disolvió pronto en un silencio más frío. La tristeza de entender que mi hijo había padecido en secreto mientras sonreía para que yo no sufriera más. Torres extendió entonces unas copias. Extractos bancarios donde cantidades pequeñas y aparentemente inocuas salían cada mes hacia una cuenta con el nombre de LA Consultoría. Una carpeta con correos electrónicos mostraba comunicaciones entre la cuenta de Lucía y un empresario llamado Julián Arce. Fotos, tomadas por un teléfono, mostraban a Lucía y a ese hombre en un restaurante, mirándose con una complicidad que nadie acompañaría jamás de amistad. ¿Por qué Daniel no me lo dijo?, murmuré. La voz me traicionó. Porque tal vez quería protegerte, respondió Torres. Porque cuando hay miedo, la gente lo calla. Pero la evidencia existe, y su testamento la confirma. Me entregó un sobre lacrado. Era la carta privada que Daniel había querido para mí. No la abrí aún. Torres también me mostró una cláusula inusual en el testamento. Si en la lectura resultaba que la esposa había intentado acelerar trámites o realizar acciones turbias, la totalidad de los bienes se transferiría a una fundación con fines benéficos a nombre de la memoria de Daniel. Era una trampa legal elegante, forjada por un hijo que había aprendido a anticipar la perfidia. Sentí una ráfaga de orgullo y dolor al mismo tiempo. Orgullo porque mi hijo había pensado en mí hasta el último detalle.
dolor porque su vida se había convertido en una pugna de manipulación y engaños. Él había construido un mecanismo para que la verdad saliera aún si ya no estaba para presenciarla. ¿Entonces no todo está perdido?, pregunté con una fuerza que no sabía que podía forzar. No, dijo Torres. Tu hijo puso la verdad en orden, pero ahora depende de ti mover las piezas con la cabeza fría. Él te dejó esto para protegerte, no para desatar una guerra. Salí del despacho con la caja metálica pegada al pecho, como si fuera un chaleco que protegiera mi vacío. Las calles parecían las mismas, pero yo las atravesaba con los ojos abiertos por primera vez desde el accidente. Cada rostro, cada ventana, parecía llamarme a recordar que la vida puede ser injusta, pero también está hecha de decisiones. Mi decisión no sería precipitada. Al llegar a la pequeña pensión donde doña Matilde había conseguido que me quedara, me senté en la mesa de la cocina con la carta de Daniel entre las manos. Mis dedos temblaban al abrirla. Sus líneas, escritas con esa caligrafía que solo yo conocía, me llamaron a la serenidad. Mamá, si algo te golpea, no respondas con fuego. Responde con estructura. Hazlo por mí. La instrucción de mi hijo fue un bálsamo inesperado. No buscaba venganza descontrolada, pedía justicia con medida. Mientras el café se enfriaba a mi lado, entendí la misión. Debía usar lo que Daniel dejó con inteligencia. No por él, sino por mí. Esa noche, cuando la ciudad cerró sus mercados y las farolas proyectaron sombras largas, tomé una decisión que me asentó el corazón. No permitiría que Lucía se fuera de rositas, no por codicia ni por rabia, sino porque la verdad, por fin, requería ser escuchada en voz alta. Había una lectura del testamento en pocos días. Había tiempo para preparar. Y yo, que había amado con todo y cicatrices, iba a entrar a ese salón con la cabeza erguida y la certeza de que Daniel había encontrado la forma más digna de hablar desde la ausencia. El salón del bufete estaba lleno de una quietud que olía a alfombra nueva y a perfume caro. Las sillas alineadas, los rostros expectantes, la luz que entraba por los ventanales dibujaba rectángulos en el parquet. Había una mesa larga, donde el licenciado Torres colocó los documentos con gesto ceremonioso. Frente a mí, Lucía se acomodó el vestido como quien ajusta una coraza. Sus labios, pintados de un rojo perfecto, no dejaban entrever nada parecido a remordimiento. ¿Martín? No, mi hijo ya no estaba. Solo quedaba su nombre en esas hojas. Quería que todo fuera claro, y por eso había pedido que yo estuviera presente. Yo sentía un nudo constante en la garganta, pero también una calma fría. Daniel había actuado desde la prudencia, y yo debía respetar su orden. Las primeras palabras del licenciado resonaron solemnes. Anunció la voluntad de mi hijo, agradeció a los reunidos y comenzó la lectura. Los nombres se pronunciaban con calma técnica, pero cada vez que decía Verónica García, sentía que la habitación se encogía a mi alrededor. Él leyó las disposiciones iniciales, pertenencias personales, cuentas menores, recuerdos que Daniel quiso que fueran entregados a quien él consideró digno. Yo escuchaba con la respiración contenida, memorizando la cadencia de su voz como si fuera capaz de retener la verdad en mi pecho. Al tercer párrafo, cuando nadie lo esperaba, Lucía se inclinó hacia adelante y con una sonrisa falsa dijo en voz alta para que todos la oyeran: «Vamos, licenciado, apure, todo eso es mío de todos modos». Su risa cortó el aire y algunos invitados soltaron sonrisas incómodas como quien asiste a un chiste de mal gusto. El licenciado levantó la vista, la miró con una serenidad que sorprendió y sin prisa devolvió su atención al documento. Entonces, con una voz que parecía medir cada palabra para que no hubiera lugar a duda, comenzó la lectura que haría temblar a más de uno. En virtud de la última voluntad y testamento de don Daniel García, y de conformidad con la cláusula séptima redactada a mano por el causante el día 14 del mes pasado, declaro que la vivienda familiar, la ubicada en la calle San Martín número 24, todas las cuentas corrientes identificadas bajo los números adjuntos y la totalidad de participaciones en la Sociedad García Asociados quedan legadas íntegramente a la señora Verónica García, madre del causante, para su uso y administración. Hubo un murmullo, como si algo caliente hubiera sido vertido sobre la sala.
Sentí cómo la sangre me subía a las mejillas y al mismo tiempo una oleada de alivio, como la primera bocanada de aire después de haber estado sumergida. Lucía palideció. Sus dedos se cerraron sobre la servilleta y un hilo de saliva le brilló en la comisura de los labios. El licenciado continuó, sin titubeo. El causante incorpora, además, una cláusula de salvaguarda. En caso de que se detecten maniobras encaminadas a apropiarse fraudulentamente de bienes mediante documentos falsos o presiones indebidas, la totalidad del patrimonio mencionado será transferida de manera inmediata y absoluta a la Fundación Huellas de Daniel, de la cual se designa a la señora Verónica García como patrona principal. La frase cayó con el peso de un martillo. Lucía se levantó de un salto, escupiendo las palabras. «Eso es imposible. Él me dijo que todo era mío, me lo prometió». Su voz crujía. Los asistentes volvieron la mirada. Algunos se miraban entre sí, como buscando confirmar que no era un mal sueño. El licenciado no se inmutó. Siguiendo el protocolo, abrió un sobre sellado que debía leerse en presencia de todos cuando la condición de disputa apareciera. Lo despegó con cuidado y sonrió con una amabilidad que a mí me pareció cruel. A continuación, leeré una nota del causante dirigida a su esposa. Creo que es pertinente que todos escuchen sus palabras. Yo sentí que algo dentro de mí se tensaba como una cuerda a punto de partir. Lucía pegó sus manos al pecho y buscó con la mirada algún gesto de apoyo entre los suyos. No halló más que ojos vidriosos. El licenciado leyó: «Lucía, te responsabilizo por mis sospechas si no demuestras lo contrario. No quiero que mi madre sufra manipulaciones ni expulsiones. Si intentas apropiarte a la fuerza, que sea claro para todos que tus acciones no son producto del amor, sino del interés. Si ocurriera algo que me impida hablar, confío en que Verónica haga buen uso de lo que nos costó construir». Daniel. La sala se balanceó en un silencio absoluto. Lucía dejó escapar un sollozo que sonó falso hasta para los oídos menos entrenados. Fue entonces cuando el licenciado anunció la entrega simbólica de un último objeto perteneciente al causante, un reloj de bolsillo con una inscripción en su tapa. Lo presentó sobre un cojín y señaló con solemnidad: «Este reloj será entregado a la señora Lucía únicamente como recuerdo personal. No constituye título ni derecho alguno sobre el patrimonio principal. Adjunto a él hay una nota que el causante pidió que se hiciera pública si su esposa pedía más de lo que le correspondía». Lucía intentó arrebatar el cojín, temblorosa, pero el abogado, con gesto frío, lo acercó a sí y con voz medida dijo: «La nota dice: a quien confunde cariño con propiedad, recuerda que los bienes que se adquieren con engaño no llenan vacíos verdaderos. Cuida aquello que te queda. Un reloj no repone una vida». Al oír esa última línea, Lucía se hundió en la silla como si le hubieran extirpado el aire. Sus manos se aferraron a los reposabrazos. Sus uñas dejaron marcas blancas en la tela. Hubo agentes furtivos entre los invitados. Las miradas se volvieron punzantes y algunos cuchicheos se transformaron en susurros más fuertes. Ella intentó levantarse, aulló que se trataba de una calumnia, de un montaje. Exigió que reprodujeran supuestas pruebas que demostrarían su inocencia. El licenciado, con la serenidad de quien ha visto caer muchas máscaras, replicó: «Los documentos, las cuentas y la cláusula fueron debidamente inscritos y custodiados. Los registros bancarios y las transferencias que señalan movimientos irregulares están a disposición de quien los solicite». En ese instante, Lucía se volvió hacia mí. Sus ojos, que antes me lanzaban fuego, ahora imploraban y acusaban a la vez. Su garganta se ahogó en palabras ininteligibles. De pronto, sin aviso, su cuerpo cedió, sintió el piso y cayó sin gracia sobre la silla, una sombra hecha trapo. Los asistentes murieron en un ruido de asombro. Algunos creyeron que era fingimiento, pero yo, que conocía la dureza de esa mujer, supe que la caída era la rendición del teatro. Cayó sosteniéndose el rostro, con la boca abierta y lágrimas que no alcanzaban a lavar lo que la vergüenza había marcado en su carne. Me quedé de pie, con las manos apoyadas en la mesa, sintiendo la extraña mezcla de compasión y alivio. Daniel había hablado por mí. Había puesto orden con la claridad de quien no quería que su madre sufriera más injusticias.
Y mientras los abogados se movían haciendo llamadas y los presentes se dispersaban en murmullos, una certeza se asentó en mi pecho, serena y firme. No todas las pérdidas terminan en derrota. A veces son el impulso para que algo justo nazca. Cuando Lucía, aún desmadejada, fue ayudada a salir por las personas que quedaban a su lado, alguien murmuró: «Se acabó la farsa». Y por primera vez desde la muerte de mi hijo, pude respirar sin sentir que me faltaba el aire. La lectura del testamento había sido más que un acto legal. Fue la última palabra de Daniel, y esa palabra me devolvía la dignidad que intentaron arrancarme. Los días posteriores a la lectura del testamento fueron un torbellino de miradas, rumores y silencios incómodos. Las personas que antes me daban la espalda en el barrio ahora me saludaban con respeto, casi con lástima. Sabían lo que había ocurrido. La noticia corrió rápido. La viuda perfecta había quedado en ridículo frente a todos, y la madre que todos creían débil había salido vencedora. Pero dentro de mí no sentía alegría. Sentía vacío. Dormía poco. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Daniel, sonriéndome con esa dulzura que solo tienen los hijos buenos. A veces me parecía escuchar su voz en la casa, esa misma casa de la que Lucía me había expulsado, y me sorprendía hablándole en voz alta. «¿Ves, hijo? Todo salió como tú querías, pero ojalá no hubiera sido así». El eco de mis palabras se perdía entre las paredes frías. La casa me pertenecía nuevamente, pero no se sentía como un hogar. Era como vivir dentro de un retrato roto. Cada habitación guardaba un recuerdo, un aroma, una sombra. En el estudio aún quedaban los libros que Daniel amaba. En el dormitorio, la mancha del agua donde solía apoyar su taza de café. Y en la cocina, los platos que Lucía dejó, como si esperara regresar. Una tarde, mientras limpiaba los cajones de su escritorio, encontré algo que me heló la sangre. Un sobre pequeño, amarillento, escondido debajo de una carpeta de seguros. En el reverso, con la letra de mi hijo decía: «Para mamá, si algo no encaja». Mis manos temblaban cuando lo abrí. Dentro había un pendrive y una nota escrita a mano. «Este archivo contiene grabaciones de llamadas y correos que no pude mostrarle al abogado. No confíes en nadie hasta escuchar todo. Ella no está sola». Me quedé sentada, en silencio, mirando el pequeño dispositivo que brillaba bajo la luz del atardecer. No era solo Lucía. Había alguien más. Esa noche no pude esperar. Encendí mi viejo portátil, conecté el pendrive y abrí la carpeta. Había 3 archivos de audio. Reproduje el primero. Una voz masculina hablaba con Lucía. Su tono era bajo, pero inconfundible. «Tienes que hacerlo pronto. Si no firma los papeles, se te acaba la oportunidad». «Lo haré», respondió ella. «Ya tengo todo listo. Él cree que solo iremos al hospital por un chequeo». «Bien», dijo él. «Recuerda, cuando firme, el dinero será tuyo. Nadie sospechará». Mi respiración se detuvo. Daniel había muerto en un accidente. ¿Pero acaso lo habían manipulado antes, cuando estaba enfermo, cuando ella lo llevó a firmar documentos médicos? Abrí el segundo archivo. Era otra conversación, de tono más tenso. «Lucía, estás jugando con fuego», dijo la voz del mismo hombre. «Si tu suegra descubre algo, estás acabada». «No descubrirá nada», respondió ella con frialdad. «Esa vieja apenas puede caminar sin su bastón, y cuando Daniel muera, me encargaré de echarla antes de que abra la boca». Me tapé la boca para no gritar. El sonido de mi corazón me retumbaba en los oídos. No quería seguir escuchando, pero lo hice. El tercer archivo era diferente. Era mi hijo. «Si escuchas esto, mamá, ya sabrás que algo pasó. No quiero que sientas culpa. Lucía no fue la misma desde hace meses. Y si algo me ocurre, busca a un hombre llamado Julián Arce. Él es la clave. Prométeme que no te detendrás hasta saber la verdad. Te amo, mamá. Perdóname por no habértelo dicho antes». Lloré. Lloré como no había llorado desde el día del funeral. Me arrodillé frente al escritorio, con las manos apretadas contra el pecho. «No te perdono, hijo», susurré entre sollozos, «porque no deberías haber tenido que enfrentar esto solo». A la mañana siguiente, llevé el pendrive al licenciado Torres. Su rostro se volvió grave al escuchar las grabaciones. «Esto cambia todo, Verónica», dijo en tono serio. «Si esto se confirma,
no solo estamos hablando de manipulación financiera. Estamos hablando de un posible homicidio. ¿Y quién es ese hombre?, pregunté. Julián Arce, respondió él. Lo investigué hace un tiempo. Empresario, socio menor de una constructora en la que Daniel invirtió. Tiene antecedentes por fraude y vínculos con una red de lavado de dinero. Si tu hijo lo mencionó, es porque sabía demasiado. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Dejemos que la justicia actúe, dijo, aunque su tono sonó más como una súplica que como una orden. Pero yo ya había tomado una decisión. La justicia iba a actuar, sí, pero con mi ayuda. Esa misma tarde fui al cementerio. Llevaba flores, pero no para llorar. Me arrodillé frente a la tumba de Daniel con el corazón en un puño. Hijo, ya sé quién fue, le dije, mirando su nombre grabado en la piedra. Sé que no fue un accidente, y te prometo que pagaré cada lágrima que me hicieron derramar. El viento sopló fuerte, como si aprobara mis palabras. Me levanté lentamente y observé el horizonte, con la determinación de quien ya no tiene miedo de nada. Esa noche, al volver a casa, marqué un número que no usaba hacía años, el de un viejo amigo de mi esposo, ex policía. ¿Aló?, contestó una voz ronca. Soy Verónica García. Necesito tu ayuda. Hubo un breve silencio. ¿De qué se trata?, preguntó. De justicia. Y de un nombre. Julián Arce. Él respiró hondo. Hace mucho que no escuchaba ese nombre. Pausa. Dime dónde y cuándo nos vemos. Miré el retrato de Daniel sobre la mesa y por primera vez sonreí con serenidad. La historia no había terminado. Apenas estaba comenzando. Cuando cerré la puerta de la pensión detrás de mí y vi a don Alfredo esperar en la acera con las manos en los bolsillos, supe que no había vuelta atrás. Era un hombre recio, de voz rasposa y mirada de quien ha visto demasiado. Habíamos sido vecinos durante años, y en los últimos tiempos, su relación con mi difunto esposo había sido la única cuerda firme que me quedaba. Él no hacía preguntas innecesarias, ayudaba. Y esa tarde, bajo un cielo plomizo, caminamos en silencio hasta un café donde nadie nos reconociera. Dime todo, me pidió en cuanto nos sentamos con las tazas humeando entre las manos. Le tendí el pendrive como quien entrega una reliquia. Cuando lo vio, abrió la boca y traga de asombro quedó detenida. No era solo la gravedad del material, era que Daniel había previsto que algo así pudiera pasar y había dejado las llaves para abrirlo. Don Alfredo conectó el pendrive en una vieja laptop que guardaba en el doble fondo de su maletín. Escuchamos las grabaciones otra vez, como si necesitáramos asegurarnos de que la voz de mi hijo no nos hubiera engañado. Al terminar, me miró con esa mezcla de pena y dureza que llega cuando se decide actuar. Ese nombre no es cualquiera, dijo en voz baja. Julián Arce. Si está involucrado, esto huele a algo mucho más grande que un conflicto de pareja. Él ha sido un tiburón en la construcción, pero también un jugador sucio con plata en paraísos y testaferros. Tiene cola larga. ¿Estás segura de que quieres encender esto, Verónica? Mi decisión fue rápida y sin titubeos. Quiero justicia. Y quiero que se sepa la verdad. No por venganza. Por Daniel. A partir de ese instante, la vida se volvió una geometría fría de pasos medidos. Julián no era un hombre que se dejara atrapar con facilidad. No lo haría por astucia o por dinero. Lo haría porque subestimó a una madre. Así lo pensamos y así lo planificamos. Don Alfredo hizo unas llamadas discretas a gente que aún respondía cuando él lo pedía. Un par de colegas retirados, un hombre en tránsito de la policía que había trabajado con él, y una mujer en la unidad forense que recordaba a Daniel por un viejo caso. En menos de una semana habíamos construido un pequeño equipo, 2 ex policías, una perita informática y yo, con la carta de mi hijo como brújula. La primera tarea fue sencilla en su apariencia y difícil en su ejecución: reconstruir los movimientos de Julián y verificar las transferencias. La perita se llamaba Marta y tenía el pelo cortísimo y la paciencia de un relojero. Comenzó a rastrear cuentas y correos. Encontró, en una madrugada de café y pantallas, rastros de transferencias de aquella LA Consultoría hacia empresas fachada vinculadas a Julián. No todas eran directas, muchas pasaban por sociedades pantalla, contratos inflados y facturas que olían a fraude. Marta me miró al despedirnos.
No hay pruebas de un homicidio, Verónica, dijo con honestidad, pero hay suficiente para acusar por manipulación y fraude. Eso abre puertas. Y si alguien movió un camión para provocar un choque, las cámaras urbanas y los teléfonos pueden tener algo. No lo descartes. Mientras tanto, don Alfredo y los ex policías comenzaron a hablar con gente del entorno de Julián. Fue sorprendente la cantidad de bocas que necesitaban solo una excusa para hablar. Empleados explotados, contratistas que no cobraron, una mujer que decía haber sido ignorada después de un embarazo no reconocido. Cada testimonio era una hebra que, al entrelazarse con los documentos, formaba una soga firme. Hubo momentos de miedo. Una noche volvimos de una reunión y encontramos la puerta del negocio de don Alfredo forzada. No había tocado nada, pero ese gesto bastó para recordarnos que no estábamos solos. Decidimos entonces no confiar en los canales oficiales para todo. De vez en cuando había que mover la pieza con la astucia de quien conoce la corrupción. Fue en una de esas noches, revisando mensajes viejos de mi hijo, donde encontré algo que me heló. Una fotografía borrosa tomada con su teléfono, de la que apenas se distinguía una matrícula, un fragmento del logo de una empresa de transporte. Daniel lo había guardado bajo la nota «Probar», y junto a eso, una dedicatoria. «Si me pasa algo, busca la ruta 6 al anochecer». Mi corazón se aceleró. Sabíamos que el accidente había sucedido en una curva donde la ruta 6 se encuentra con la vieja vía de circunvalación. No era casualidad, era una invitación a terminar lo que él no pudo. Organizamos una vigilancia en la ruta una semana después. Estuvimos escondidos a la distancia prudente. Don Alfredo, yo, 2 expolicías y una cámara oculta que Marta había modificado para no ser detectada. El aire olía a asfalto caliente y diésel. Pasaron horas de espera, alguna lluvia fina, y luego, finalmente, apareció un camión cuyo logo coincidía con el fragmento de la fotografía. Seguimos su ruta con discreción hasta un depósito en las afueras donde Julián tenía una operación de logística para sus empresas. Se movían hombres de traje y camionetas sin identificación. Tomamos nota, recopilamos placas y grabamos todo a distancia. La prueba se estaba cocinando. Con los datos en mano, la perita puso en orden la secuencia de transferencias y los movimientos del camión. Llevamos la información al licenciado Torres y con su asesoría presentamos una denuncia formal acompañada de un paquete de pruebas. No esperé pasar a la acción sin respaldo. Mi hijo me había pedido estructura, y yo estaba cumpliendo su última voluntad con el respeto que merecía. La reacción fue rápida y brutal. La prensa, que olfateó el escándalo, comenzó a preguntar y a presionar fuentes. Julián negó todo en su estilo habitual, sonrisa medida, voz segura, y envió comunicados a los medios, ataques de represalia por motivos personales. Pero la cadena de transferencias no mentía. La policía, por fin, con el peso de las pruebas, abrió una investigación formal. No podía creer que el mismo Estado que tantas veces mira hacia otro lado, ahora tuviera la oportunidad de hacer algo. Sin embargo, en el juego del poder, los movimientos más importantes no son siempre los que hacen ruido. Decidí entonces tocar la fibra más difícil, el orgullo. Llamé a la madre de Julián. Había descubierto su nombre en registros sociales, y le hablé sin medias palabras. Le conté lo que tenía y le dejé claro que su hijo era parte de una maquinaria que había destruido vidas. No era una amenaza vacía. Quería que supiera que su apellido ya no podía protegerlo. Esa llamada tuvo un efecto inesperado. A los días, Julián apareció en un restaurante de lujo con el gesto tenso y en compañía de su madre, pero esa misma noche alguien filtró a un periodista unas fotografías de Julián gestionando pagos a la cuenta de la consultoría LA. La presión subió. Mientras tanto, Lucía, aún envuelta en su traje de viuda, comenzó a mostrar grietas. Dejó de salir. Su tez perdió el color. Y una vez la vi mirar una foto de Daniel como quien contempla a un juez. No fue la justicia la que actuó primero, fue la red, el rumor unido a pruebas palpables que obligaron a que la maquinaria judicial se moviera. Aún así, la pista del camión, la conexión con la ruta y las maniobras en la noche del accidente, era la que nos acercaría al dolor más profundo. Lo sabíamos, y por eso no aflojamos.
En las noches, cuando volvía cansada y me sentaba frente a la tumba de mi hijo, me hablaba en voz baja. Le contaba los avances, las amenazas, la sensación de estar cerca. Él, que había esperado tanto para ser oído, al fin sonreía en mi memoria. Mi venganza no era una explosión de odio. Era un tejido de pequeños actos que, unidos, hacían que la verdad saliera a la luz. Y cuando una madrugada la policía, con orden judicial, decidió requisar el depósito y verificar los camiones, sentí que el teléfono me ardía de llamadas. No por orgullo, sino por alivio. Habíamos puesto en marcha algo que no volvería atrás. Sabía que el camino aún era largo. Sabía que podía haber retrocesos y que la red de Julián intentaría apagar la luz. Pero en mi pecho, la certeza era otra. Había plantado la semilla de la verdad, y esta vez florecería. La carta llegó un miércoles gris, doblada con torpeza y sin remitente. Al abrirla, mis manos notaron el sudor de quien la había escrito. La caligrafía temblaba y las palabras eran un ruego envuelto en desesperación. Decía: «Señora Verónica, sé que no me merece, pero le pido por favor que me deje ver el reloj de Daniel una última vez. Es lo único que me recuerda que una vez fui querida. No tengo dónde ir. Espero su respuesta. L». Leí la misiva varias veces. Por un instante, algo en mi pecho se ablandó. La pérdida, la humillación, todo lo que había pasado entre nosotras me hacía sentir una punzada que no era solo venganza. Luego pensé en Daniel, en su voz advirtiéndome que actuara con cabeza y con estructura, en las grabaciones y en las transferencias, en Julián Arce, moviendo su sombra de dinero. No había lugar para la emoción ciega. Si Lucía venía, vendría a mendigar, sí, pero también podía venir a mentir, a crear una escena que la volviera víctima nuevamente. Llamé a Torres, le expliqué la carta y le pedí que me acompañara en la gestión. Él estuvo de acuerdo sin titubear. Si había que tender una trampa, que fuera limpia y legal. También invité a Marta, la perita informática, para que, en caso de que la conversación ofreciera algo, pudiera documentarlo con tecnología indetectable. Torres sugirió un sitio neutral, una cafetería discreta del centro, con mesas que miraban al patio interior. Pocos testigos, pero la posibilidad de cámaras externas por si hacía falta. Preparé la mañana con la calma de quien pone una mesa para un duelo largo. Elegí ropa sencilla, una blusa de hilo y el chal que Daniel siempre decía que me daba dignidad. Tomé el reloj del cofre, donde lo había guardado después de aquel acto público. Lo apoyé sobre un paño blanco y lo miré con la sensación de que tenía en las manos algo que latía aún. Luego salí como quien no lleva más que aires de vida, pero con el plan de quien sabe leer mapas de traición. Cuando llegué a la cafetería, Torres ya estaba allí, con Marta a su lado. El lugar olía a café recién hecho y a pan caliente. Una pareja discutía en una mesa lejana y nadie miró cuando Lucía entró. La reconocí enseguida, demacrada, con ojeras y la piel tendida por la angustia, pero aún con esa manera de usar la ropa como armadura. Traía una bolsa leve, y en sus ojos veía la mezcla rara de humillación y desafío que tantas veces me había mostrado. Se sentó con la voz que intentaba no quebrarse. Antes de que hablara, puse el reloj sobre la mesa, exactamente entre nosotras, como quien coloca una verdad en el centro de la escena. Sus dedos rozaron la tapa y se detuvo. Me miró, buscando alguna rendija de compasión, y yo le devolví la mirada sin ímpetu. «¿Por qué vienes?», pregunté sin rodeos. Ella tragó saliva. «Por el reloj y porque no me queda nada». La frase fue un susurro que traía miedo y vergüenza a partes iguales. «Le ruego, señora Verónica, lo necesito para no olvidarlo». Escuché la voz que no pedía perdón, sino rescate. No dije que sí ni que no. En mi bolso tenía todo lo necesario: el pendrive, las copias de los movimientos, los números de placa. Marta se sentó a mi lado, con la pantalla de su teléfono apagada, lista para grabar. Torres observaba como un juez prudente. «Antes de darte el reloj», dije despacio, «necesito que me cuentes la verdad. No quiero lamentos ni excusas. Quiero saber qué pasó en la noche que mi hijo murió». El color se le fue de la cara. Sus manos comenzaron a temblar. Parecía que por primera vez en meses la máscara se le quebraba de dentro hacia afuera. Respiró hondo y empezó a hablar atropelladamente,
entre sollozos y silencios. Habló de la presión, del dinero, de Julián que le prometía proyectos y elegancia, de llamadas a madrugada que ella borraba por miedo, de cómo había empujado a Daniel a firmar documentos creyendo que así salvaría su futuro. Habló de la discusión en el auto por un papel que Daniel no entendía y de cómo él cedió porque la quería. Yo la escuchaba y mientras lo hacía buscaba señales de omisión o mentira. En su voz había fragmentos de verdad, la codicia, la manipulación, la sensación de que era menor en un mundo que medía todo en billetes. Pero también había algo más peligroso, orgullo. Ella no pedía perdón sinceramente, pedía perdón por la pérdida de aquello que la había hecho grande. ¿Dónde está Julián?, pregunté cuando su relato empezó a convertirse en una confesión controlada. Ella se encogió. Lo vi la última vez en un almacén en la ruta, murmuró. Me pagó. Me dijo que todo estaría bien. Luego agregó, con un hilo de voz. Me dijo que si algo pasaba, yo debía fingir que todo era un accidente. La frase cayó como un ladrillo. Marta, con manos expertas, empezó a documentar la conversación en un archivo seguro. Torres no intervino todavía. Quería que la palabra saliera sin coacciones. ¿Lo hiciste por amor?, pregunté, y la pregunta me sonó dura, pero necesaria. Lo hice por miedo, confesó ella. Por miedo a quedarme sin nada. Pensé que si lo empujaba a firmar, nos asegurábamos el futuro. Nunca quise que muriera. Sus ojos buscaron los míos. Juro que no planeé el accidente. En ese momento, la puerta de la cafetería se abrió con un leve golpe. 3 hombres entraron, vestidos de civil, pero con la seriedad de quien no viene a desayunar. Uno de ellos habló por un auricular y me miró apenas unos segundos. Su gesto fue un asentimiento casi invisible. Mi corazón se apretó. Torres levantó la vista lentamente y tuvo la prudencia de no decir nada. Lucía siguió hablando, con la voz abatida, y terminó por admitir que Julián se encargaba de las transferencias y que ella firmaba cuando era necesario. Dijo nombres, fechas, y cómo la coacción se transformó en rutina. Pero cuando llegamos a la noche del accidente, su relato tropezó. Dijo que no recordaba haber maniobrado nada que pudiera provocar la tragedia, que la lluvia y el camión fueron azar. Yo sabía que entre la casualidad y el plan había una línea fina, y en mi bolsillo el pendrive de Daniel esperaba la hora de hablar con mayor contundencia. Torres hizo una señal y Marta reprodujo los audios que vinculaban a Julián con la logística y los pagos. La verdad técnica y la verdad humana empezaron a unirse como 2 ríos que finalmente confluyen. Mientras la reproducción terminaba, oímos un murmullo detrás de nosotros y luego pasos apresurados. Los 3 hombres que habían entrado tomaron a Lucía con gentileza pero firmeza. Uno de ellos se acercó y susurró algo a su oído. Ella arqueó la espalda, asustada, y en sus ojos vi por primera vez un pánico que no tenía teatralidad. Sabía que estaban allí por Julián. El mayor de los hombres se inclinó hacia mí. «Soy comisario Ruiz», dijo en voz baja. «Tenemos orden de detención contra Julián Arce. Su implicación en las maniobras financieras y en la logística del camión ha sido comprobada gracias a las pruebas aportadas. Le pedimos que no deje este lugar hasta que podamos asegurar el procedimiento». El mundo pareció encogerse un segundo. Lucía, que había venido suplicando misericordia por un reloj, fue consciente por primera vez de que su propia red se deshacía. Ella buscó un gesto mío, como implorando clemencia, y yo la miré con la misma mirada que había puesto sobre mi hijo en el ataúd, sin odio, pero sin indulgencia. «No voy a entregarte el reloj ahora», dije con voz serena. «No es un objeto que sane. Si quieres», añadí, «podrás verlo una vez el proceso haya avanzado y tus declaraciones estén a la disposición de la fiscalía». La policía se llevó a Lucía para tomarle declaración en sede. Mientras la sacaban, susurrió: «Perdóname». No supe si a mí o a sí misma. Cuando la puerta se cerró tras ellos, respiré por primera vez desde la carta. No fue alivio complaciente, fue la certeza de que la verdad, tejida con paciencia, puede quebrar hasta las redes más fuertes. Me quedé con el reloj sobre la mesa, con las manos quietas, pensando en Daniel y en la fragilidad de la justicia. Había ganado algo más que un juicio. Había recuperado el honor de nombrarlo justo. Esa noche supe que la venganza, cuando se construye con la verdad, pierde su amargor
y se convierte en justicia. Y mientras miraba el tic-tac del reloj, sentí que por fin podía dejar que el tiempo hiciera su trabajo. El amanecer del día siguiente trajo un aire distinto. No era la calma de la rutina, sino ese silencio pesado que antecede a las tormentas. Había dormido apenas 2 horas, pero mi mente seguía despierta desde hacía semanas. Las palabras de Lucía en la cafetería aún resonaban en mi cabeza, y la imagen de los agentes llevándosela quedó grabada en mis ojos como una fotografía que no se borra. A media mañana, el licenciado Torres me llamó. «Verónica, lo logramos», dijo con la voz contenida, pero vibrante. La fiscalía emitió orden de captura contra Julián Arce. Las pruebas de las transferencias, las grabaciones y el testimonio de Lucía fueron suficientes. Lo atraparon hace 1 hora en su casa de campo, intentando huir. Me quedé muda. No sentí alegría, ni alivio. Solo un vacío inmenso, el mismo que deja la guerra cuando termina. Ganaste, sí, pero a costa de perder algo que no se recupera jamás. ¿Y Lucía?, pregunté. «Está colaborando», respondió él. Ha confirmado que Arce la manipuló durante años. Dijo que la usó para firmar documentos y encubrir movimientos. No la exime de culpa, pero podría obtener una reducción de condena. Colgué y me quedé mirando el reloj de Daniel sobre la mesa. El segundero seguía su curso, imperturbable, recordándome que el tiempo no se detiene por el dolor. Me vestí, tomé mi bolso y salí. Quería ver con mis propios ojos cómo la justicia, esa palabra que tantas veces se siente ajena, por fin tocaba mi puerta. La audiencia se realizó esa misma tarde. El tribunal estaba lleno de periodistas, curiosos y cámaras. Julián entró esposado, con el rostro sereno de quien aún cree tener el control. Su traje impecable contrastaba con su mirada turbia. Me observó un segundo, y su sonrisa falsa me devolvió todos los recuerdos de lo que había destruido. La confianza de mi hijo, la paz de mi hogar, los años que jamás volverían. Lucía también estaba allí, escoltada, con el rostro demacrado y los ojos hundidos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, bajó la cabeza. No había odio en mí, solo una tristeza antigua, cansada. El fiscal presentó las pruebas, las transferencias, los correos, los audios del pendrive, los movimientos del camión aquella noche, todo enlazado con precisión quirúrgica. Cada palabra era un golpe seco en la armadura de Julián. Su abogado intentó argumentar que las grabaciones eran ilegales, que las transferencias se habían hecho con autorización, pero Torres intervino con su calma habitual y desarmó sus argumentos uno a uno. Luego vino el turno de Lucía. Su voz temblaba cuando confesó. Yo sabía lo que hacía. Firmé los papeles, sí. Julián me dijo que Daniel no notaría nada, que solo eran movimientos internos, pero cuando él empezó a sospechar, tragó saliva mirando al piso. Julián dijo que arreglaría todo, que hablaría con gente del transporte para que mi esposo tuviera una lección. Nunca creí que fuera literal. El murmullo en la sala fue inmediato. Julián se irguió en su asiento, intentando mantener la compostura, pero el temblor en su mandíbula lo delató. «¿Está diciendo», intervino el fiscal, «que el accidente fue provocado?» «Sí», dijo Lucía llorando. «Lo siguieron. Lo asustaron en la carretera para que perdiera el control. Querían asustarlo, pero no matarlo». Mi corazón se detuvo. No sabía si llorar, gritar o agradecer que la verdad, aunque brutal, por fin saliera a la luz. Sentí las manos de Torres sobre mi hombro. No dijo nada, pero su gesto bastó. Los días siguientes fueron una mezcla de declaraciones, firmas, entrevistas y visitas a la fiscalía. La prensa llenó los noticieros con la historia. Empresario acusado de manipular accidente fatal. La madre que destapó el fraude. La viuda que rompió el silencio. Yo no quería fama, quería paz. Y sobre todo, quería mirar la tumba de Daniel sabiendo que su muerte ya no era un misterio. Un mes después, el tribunal dictó sentencia preventiva. Julián fue enviado a prisión mientras se completaban las investigaciones. Lucía quedó bajo arresto domiciliario. Cuando el juez pronunció su decisión, el murmullo del público se apagó. Julián, aún con el rostro tenso, me buscó con la mirada. «¿Contenta ahora?», dijo con un tono bajo, apenas audible, pero lo suficiente para que lo oyera.
Yo lo miré fijamente y respondí con voz serena. No, pero al menos por fin, mi hijo puede descansar. Salí del juzgado bajo el cielo despejado. Por primera vez en mucho tiempo no llovía. La luz era tibia y el aire olía a tierra limpia. Caminé hasta el cementerio, con el reloj de Daniel entre las manos. Me arrodillé junto a su tumba y lo coloqué sobre la piedra, dejando que el sol lo acariciara. Ya está, hijo, susurré. La verdad salió. No habrá más mentiras. Me quedé allí un largo rato, observando cómo el viento movía las flores frescas que había traído. Sentí que el peso de los meses comenzaba a caer de mis hombros, uno por uno, hasta dejarme liviana. No porque el dolor desapareciera, sino porque ya no necesitaba vengarme. La justicia, por fin, había hablado. Esa noche, de regreso en casa, doña Matilde vino a verme con una botella de vino. «Te lo mereces, Verónica», me dijo sonriendo, «por ti, por tu hijo y por todas las mujeres que alguna vez callamos». Brindamos en silencio, con los ojos brillando. «¿Y ahora qué harás?», preguntó. Miré el reloj de Daniel sobre la mesa. «Vivir», respondí, «por él y por mí». Han pasado 3 meses desde el juicio. La casa, aquella que alguna vez fue escenario de gritos, traiciones y ausencias, ahora respira en calma. Ya no hay ecos de dolor en los pasillos, solo el murmullo suave del viento entrando por las ventanas abiertas. El jardín volvió a florecer. Las hortensias que Daniel plantó antes de casarse con Lucía se abrieron como si entendieran que el invierno finalmente había terminado. Cada mañana me levanto temprano, preparo café y me siento junto al ventanal, mirando cómo la luz se filtra sobre el reloj de mi hijo. Ese reloj ya no marca la hora exacta. Se detuvo una noche, sin razón aparente, a las 11:47. Podría arreglarlo, pero no quiero. De algún modo, me gusta pensar que esa fue la hora en que Daniel, donde sea que esté, decidió descansar. Que el tiempo, al fin, se detuvo para él. Y para mi tristeza. Lucía sigue bajo arresto. Dicen que coopera con la justicia, que ha confesado todo. A veces pienso en ella, en la mujer arrogante que me echó a la calle sin remordimientos y en la sombra frágil que vi aquella tarde en la cafetería. No la odio, no más. El odio es una cadena que te mantiene atada al pasado, y yo ya aprendí a soltar. Perdono, pero no olvido, y ese equilibrio, extraño y sereno, es lo que me mantiene viva. Julián fue condenado hace unas semanas. Cuando lo escuché por la radio, no sentí victoria, sino alivio. No hay júbilo en la justicia, solo una especie de silencio que limpia y duele al mismo tiempo. Fue entonces cuando comprendí que mi venganza nunca fue destruirlos, sino obligarlos a mirarse en el espejo de sus propias acciones. Esa tarde, fui al cementerio por última vez antes de dejar la ciudad. Llevé flores nuevas, limpié la lápida y coloqué el reloj de Daniel sobre ella. Me arrodillé, cerré los ojos y le hablé en voz baja. «Mi amor, tu verdad ya no pesa. Está libre, como tú». Me devolviste el valor que creía perdido. El viento sopló con suavidad, moviendo las flores y el cabello que se escapaba de mi moño. Por primera vez en mucho tiempo, no lloré, sonreí. Al marcharme, sentí que cada paso que daba era una despedida y a la vez un comienzo. Dejé atrás la casa, los juicios, las sombras, y me llevé solo la certeza de haber honrado a mi hijo, porque cuando una madre lucha por la verdad, el amor se vuelve eterno. Esa noche, al llegar a mi nueva casa junto al mar, el reloj se detuvo por completo. No lo encendí otra vez. El tiempo había cumplido su propósito. Y yo, al fin, también.